coso ese para la presentación. Bueno, como les comentó René, fíjense que ayer estaba por atravesar la calle y delante de mí estaban unos adultos mayores, abuelitos de un niño como de 7 años, más o menos, el pequeño. Y no, me imagino que no iba la mamá porque nada más iban ellos dos junto con el niño. Y entonces el niño estaba haciendo como un berrinche porque no le quisieron comprar algo y estaba llorando, no llorando así de, pero sí así de, es que yo quería, y el abuelo le decía, ya cállate. En eso el niño le contestó, cállate tú. Y yo me quedé así, no, se me brincan los ojos y dije, estaba tracitos de ellos y yo así de, ups. Y le dijo, cállate tú. La abuela ya traía bastón y en eso agarró y la abuela le pegó al niño. Y yo así de, no saben, se me partió el corazón y yo así de, ching. Y le dice, y el niño contestó y le dijo, no me pegues, tú no eres nadie para pegarme. Y yo así de, chin, ¿qué hago? ¿Agarro al niño o le doy cachetadas a los abuelos? No, o sea, no sabía yo realmente qué hacer. En eso cambió el semáforo, pudimos atravesar y el niño agarró y le pateó el bastón a la abuelita y le dijo, alcánzame si puedes, y el niño se echó a correr. Y muchas de estas vivencias suceden, como dice René, hoy en día, cuando nuestros hijos nos rebasan y no sabemos controlarnos. El problema casi siempre viene de raíz de la familia, cómo los educamos, cómo los tratamos, cómo les hacemos entender que es nuestra autoridad, pero desde el momento en que les tratamos de decir que nuestros hijos son nuestros amigos, ahí empezamos a perder autoridad y se empieza a crear todo un caos en la familia. Pero ya vamos a platicar de estos temas y muchos más en Escuela para Padres. Simplemente es para ver en la realidad en la que estamos hoy en día. Vale. ¿Cómo va a ser la dinámica de la Escuela para Padres? Vamos a traer un tema cada semana que vamos a ir exponiendo. Si ustedes, en el tríptico que les dimos la semana pasada, si alguien no los tiene, me dice y se lo damos. En el tríptico que les dimos la semana pasada viene el temario. Si ustedes quieren participar y no se trata de enseñar, sino de compartir lo que el tema es, con gusto nosotros les hacemos el acompañamiento, les enseñamos cómo y para que ustedes lo presenten. Con gusto, cualquiera de los temas. Y vamos a presentar un tema. Prometemos no tardarnos tanto y hacerlo lo más ágil posible para luego hacer una pequeña cápsula que tenemos pensada de las cosas de la iglesia que no sabemos. Por ejemplo, hoy toca el amén. ¿De qué se trata el amén? ¿Por qué decimos amén? Entonces, de eso nos va a ir tratando. Terminamos, nos reunimos con nuestros hijos en el templo. Bueno, no sé, ya tiran las catequistas y los niños aparte y los papás aparte o todos revueltos, pero nos reunimos todos en el templo y vivimos la misa y listo. ¿Saben una cosa que yo he visto en los evangélicos que es, no de envidiarse, pero sí de invitarse? Ellos llegan a su congregación a las 9 de la mañana, los niños están con los niños, las mamás con las mamás, los papás con los papás, los jóvenes con los jóvenes, y luego se reúnen para hacer su culto. Comen todos en congregación y ya se van a su casa. Y esa es una práctica bien bonita. Y si bien no es así tan completa como nosotros lo estamos haciendo, pero sí, el que nosotros estemos pensando en Dios, nosotros como papás y los niños en el catecismo, y luego reunirnos en la Santa Misa, es algo que va a ir edificando nuestra casa. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar con el tema. El tema es los dogmas básicos en los que nosotros creemos. El primer paso para entrar a este tema es preguntarle si alguno tiene la duda o alguna creencia acerca de la existencia de Dios. ¿Alguien tiene duda de la existencia de Dios?
¿No? Bueno, ya nos ahorramos 15 minutos ahí. El segundo paso es irnos quitando las ideas preconcebidas que tenemos nosotros acerca de Dios y de la iglesia. Ideas como Dios castiga, Dios es malo, Dios tiene cuerpo, Dios cualquier cosa, la iglesia es pecadora, la iglesia no sirve, la iglesia lecciona, la iglesia instruye para que nosotros estemos ahí de babosos y nos tiene bien aleccionados la iglesia. Todas esas ideas vamos a ponerlas en duda para poder nosotros, una vez vaciado y quitado esos prejuicios, poder empezar a aprender. Es bien importante que cada uno de nosotros podamos cuestionarnos acerca de nuestra fe. Si nosotros no cuestionamos nuestra fe, difícilmente vamos a poder vivirla, porque estamos nosotros seguros que nadie ama lo que conoció. O algunos de ustedes luego que vieron a su pareja, dijeron, ay, lo amo, la amo. No, ¿verdad? Pues que fueron conviviendo, conociendo, lo ven como era, se fueron enamorando. La misma cosa es la relación con Dios. Hay que irlo conociendo para enamorarse de Él. Bueno, ¿qué son los dogmas de la iglesia? Los dogmas de fe o los dogmas de la iglesia son la base de la doctrina católica. ¿Qué es la doctrina católica? Hay un librote así de grueso que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Ese libro que nosotros junto con nuestra Biblia deberíamos de tenerlo, trae todo lo que nosotros creemos. Pero estos, que son 44, son los dogmas básicos en los que nosotros creemos. No es en los que tienes que creer, sino que tú tienes que ir viendo y explorando para poder acceder a una religión libre, porque eso es lo que somos, personas libres, con voluntad e inteligencia. Entonces, todos los católicos estamos invitados a vivir esa religión y a creer en estos dogmas. Entonces, son 44 los dogmas básicos, pero en realidad son más de 3,000 preceptos que tiene el catecismo y en el que nosotros creemos. Los primeros, esta presentación se las paso en el grupo. Si no están en el grupo, también es importante que se metan en el grupo, pero ahorita hablamos de eso. Los primeros son los dogmas acerca de Dios, de la existencia. El primero es de la existencia de Dios. Dios existe, pero incluso en el decir la palabra existe, hay un pequeño errorcito, porque nosotros si vemos cuando se le presenta a Moisés en la zarza ardiente, le dice, ¿quién eres? Y Dios le dice simplemente, yo soy. Entonces, la palabra existe no es muy adecuada, es Dios es. Porque para el hecho de utilizar la palabra existencia, quiere decir que tuvo un antes, una procedencia, ¿sí? Pero el Dios no tiene procedencia, no viene de nada. Entonces, Dios es. Por lo tanto, si nosotros dijéramos Dios no existe, ¿es correcto? Es correcto. Dios no existe, Dios es. Incluso es conmigo, Dios es conmigo, Dios es sin mí y Dios es a pesar de mí. No hay nada que podamos nosotros decir para negar la existencia de Dios. Ni siquiera los científicos más doctos han podido, con la misma ciencia, la ciencia ven que es demostrable, con la misma ciencia decir que Dios no existe. ¿Sí? Y nosotros lo creemos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Quién me dice qué es la fe? Adelante, Mónica. Hola, buenos días, Mónica. Desde mi concepto, desde mi percepción, fe es creer sin que te demuestren algo. Es creer en algo que sabes que está, pero tal vez no es tangible. Es creer que estás en el camino porque tu ser superior o
Dios te puso ahí Ujú. y sé que está Dios. No lo veo, tal vez no lo siento así junto a mí, pero la fe es creer, sin ver, sin tener eh, evidencia tangible, científica, como muchos lo verían, pero para mí la evidencia de que Dios existe es hechos que me van conduciendo por la vida cada día, cosas que parecen a veces coincidencia, que para mí la coincidencia no existe. Por algo estoy aquí, por algo los estoy conociendo, por algo mi hija no pudo hacer el catecismo en línea, por algo se fueron acomodando las cosas. Para mí eso es fe. Él me lo fue poniendo de esta manera, es el camino que tengo que seguir y tengo que confiar en él, tengo que soltar. Exacto, Mónica, eso es. ¿Han oído ustedes la frasecita de yo le tengo mucha fe al doctor Salas, Gutiérrez, Simi, lo que sea? Y quiere decir que uno le tiene total confianza, ¿no? Que lo que me diga, si me dice tómate esto, yo sé que me va a ayudar porque le tengo mucha confianza. Yo le tengo fe a ese doctor. Entonces, la fe no es algo que yo cultive en mí, ¿sí? No es algo que me nazca, que diga, mañana voy a tener fe. No, no es así. La fe es algo que Dios me da. Dios da tres cosas: fe, esperanza y caridad, que es el amor. La fe es la primera, porque Dios da la fe. De ahí que muchos no son creyentes, o que incluso yo he visto muchas mamás que dicen, ay, es que mi hijo ya es adolescente, no cree en Dios, no tiene fe. ¿Qué podemos hacer por él? Orar por él, nada más. Que Dios le dé fe, porque a través de eso, ya una vez teniendo la fe, ya puede uno comenzar a practicar la fe, a practicarla, pero no a ganarla. Entonces, la fe es algo que Dios da, y por medio de la fe, yo sé de la presencia de Dios en todas las cosas. Y decimos, a ver qué me ayudo, yo les doy la primera nota de Dios, que Dios es omnipresente, está en todos lados. ¿Qué más? Omnisciente, que lo conoce todo. Omnipotente, que lo puede todo. ¿Sí? Tiene esas potencias nuestro Dios. También el número 3 es la unidad de Dios. Solamente tenemos un solo Dios, dividido en 3 personas individuales, que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero su esencia es la misma. No vamos a ahondar en eso porque tenemos un tema muy específico de la Santísima Trinidad. Decimos que Dios es eterno, que Dios no tiene ni principio, no tiene ni final, que antes de todo ya estaba Dios y después de todo está Dios. ¿Sí? Esos son los dogmas básicos acerca de Dios. Luego vienen los dogmas acerca de Jesucristo. Decimos que Jesucristo es verdadero Dios por esencia. Y lo uno con el siguiente, que dice que tiene 2 naturalezas, la divina y la humana. Y esas 2 naturalezas no se mezclan, pero tampoco pueden existir una sin el otro. ¿Sí? Por eso es que decimos nosotros en el credo, que decimos Dios verdadero, y luego decimos hombre verdadero. ¿Sí? Verdadero Dios y verdadero hombre. Ya llegó la chunche. No, ni la puedo conectar la cinta. ¿Te tiembla la mano? Me tiembla la mano y me tiembla el esqueleto. Listo. Miren, nuestro Señor Jesús, ya dijimos que es Dios y es hombre. Eso se llama compuesto teándrico, ¿sí? Teos Dios, andros hombre. Ese compuesto teándrico solamente lo tiene nuestro Señor Jesús. Es el único que lo tiene. A ver. Ahí está. Estoy en estas. Jesús posee 2 naturalezas. Tiene el compuesto teándrico, pero también decimos nosotros que es Dios y hombre al mismo tiempo. Sí, pero siempre Dios, la naturaleza divina, va a estar por encima de la humana en Jesús.
¿Sí? Eso se llama unión hipostática. No tiene por qué saberlo, pero se los digo. Se llama unión hipostática. Quiere decir que siempre nuestro Señor Jesús va a ser arriba Dios y debajo hombre. Pero es verdadero Dios y verdadero hombre. Cada una de sus naturalezas tiene su propia voluntad. Por eso es que nuestro Señor Jesús se fue a la pachanga en las bodas de Caná. Seguramente estuvo bailando y todo. Estuvo feliz junto con su amada madre. Sufrió cuando murió su amigo Lázaro. Se enojó en el templo. Sí, tuvo esas emociones humanas. Pero como Dios tuvo la misericordia y curó a decenas de enfermos en su vida, se mostró como Dios en la transfiguración y tuvo, entonces, ven esa diferencia de naturalezas, tanto se muestra tanto como Dios como hombre. ¿Quién me ayuda a leer la siguiente? Es como si fuera prueba de visión. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. ¿Cómo decimos en el credo? Dios de Dios, luz de Dios. No, luz de luz. Luz de luz. ¿Sí? Decimos engendrado, no creado. ¿Qué quiere decir? Que no se creó como nosotros que salimos de la mamá, sino que fue implantado en María. Ahorita vamos hacia allá. Pero entonces decimos que es el Hijo natural de Dios. Luego, Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Él dice, Leti debe dice una la nota, y Carla dice, yo voy y pago la deuda de Leti. ¿No? Eso es pagar la deuda. ¿Qué deuda nosotros tenemos? El pecado original. Ahorita vamos hacia el pecado original. Entonces, así es. El siguiente. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio en la muerte en la cruz. Él entrega. Nosotros no podríamos decir, vamos a juntarnos y vamos a hacer una oblación como en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer una oblación, un sacrificio y ya, Dios nos perdona. No podemos porque es un pecado que como raza humana ya vamos cargando. Entonces, solamente Dios podría pagar esa deuda con Dios. Este es bien importante, es pilar de nuestra iglesia. Si no existiera no tendríamos iglesia, seríamos, yo creo que musulmanes u otra cosa, ¿no? Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso entre los muertos. La resurrección es pilar de nuestra fe. Sin resurrección no hay cristianismo. Así de fácil. El siguiente. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos, que está sentado a la diestra de Dios. También lo decimos en el credo, que Jesús está sentado a la derecha del Padre. ¿Y junto con él qué? Fuerte. Recibe la misma gloria. Entonces, está ahí sentado. Los dogmas de la Virgen María. Son 4. ¿Qué onda con la Virgen María? El cristianismo, si se dan cuenta, se divide con los evangélicos, se divide con otras iglesias cristianas y otras que parecen cristianas pero que no son cristianas. Hay un tema de iglesias cristianas, no se preocupen. Pero entonces, en esto nos diferenciamos mucho con los evangélicos. En la veneración que nosotros le tenemos a la Virgen María, que no adoración, adoración solamente a Dios y a la Virgen, veneración. ¿Y a los santos? ¿Se les venera? Sí. ¿Sí se les venera? ¿No se les venera? No se les venera, solamente se les honra. ¿Sí? A Dios, adoración. A la Virgen, veneración. Y a los santos, honra. Nada más. ¿Sí? Yo le tengo una pregunta. Yo tenía entendido que a la Virgen María es hiperjudía, dar veneración, para los santos sí es judía, veneración, ¿no? No,
La dulia es adoración, la hiperdulia es nada más un honor grande. ¿Sí? Sí. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Cuál es la diferencia de honrar y venerar? La Virgen María, déjenme entrar en ese tema y ahorita se responde solita. La Virgen María es la única humana que es suprema de todos nosotros. No hay ninguno, ni San Charbel, ni San Juanitas, ni nadie que se iguale a la Virgen María. ¿Se acuerdan que si quieren café? Hay café, pueden pasar. Si quieren té, también hay té. Hay galletas, pueden pasar. Y apórense porque si no, ya no van a acumular. La Virgen María es la mejor porque el ángel se lo dijo. Tú estás llena de gracia. Y nació, que es el primero, inmaculada. La Inmaculada Concepción de María. Inmaculada. ¿Qué es inmaculado? Que no tiene mancha alguna. Ninguna mancha. Nunca pecó, nunca barrió a su vecino. No tuvo nada de falla la Virgen María. ¿Sí? Entonces, ¿alguien sabe cómo se llama la mamá de la Virgen María? Santa Ana. Muy bien. ¿Cómo? Santa Ana. O sea, doña Ana, pues. Doña Ana fue la mamá de María. Entonces, celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Apenas fue esta semana, ¿no? Sí. Sí, cierto. La perpetua virginidad de María. Decimos nosotros y lo creemos y lo afirmamos, que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. Que ese papel que tomó José con María, él lo aceptó y por eso es San José, y por eso nosotros decimos que es el padre ejemplar, porque él dijo, hija, ya pues, nunca voy a poder con María. Y lo aceptó y tomó a Jesús como hijo. ¿Sí? Esa es en mucho la diferencia que hay con los evangélicos. Es que la Biblia tuvo más hermanos y etcétera, etcétera. Pero que la Biblia va demostrando que esa parte donde dice hermanos se refiere a sus parientes, como si fueran sus primos, ¿no? O a sus tíos. Pero eso también lo vamos a dilucidar más adelante. Yo les decía, ¿cómo se llama la tierra allá por Israel, Palestina, donde tuvo nuestro Señor Jesús? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Tierra Santa. ¿Por qué es Tierra Santa? Allá anduvo Jesús caminando, ¿no? Aquí pisó Jesús, es Tierra Santa. ¿Cómo se le llamaría? Entonces, al vientre donde está Jesús por 9 meses, compartiendo genes, compartiendo cromosomas, compartiendo sangre, alimento. Ahorita venía en el camino buscando una palabra que se me olvidó, pero que recientemente los doctores han dicho, tal vez ustedes lo sepan, que incluso un año después del parto, la madre y el hijo tienen una conexión genética. Entonces, ¿cómo se le llamaría entonces a ese vientre, a ese lugar, a ese depositorio donde estuvo nuestro Señor Jesús? Pues santísimo, ¿no? La Virgen no podría conocer ninguna corrupción, ninguna enfermedad, porque simplemente es santísimo. ¿Cómo es para nosotros el sagrario donde está nuestro Señor Jesús? Es algo, lo dice la palabra, sagrado, ¿no? ¿Cómo es entonces donde estuvo el cuerpo físico de nuestro Señor Jesús? Santísimo. Con eso terminamos con los dichos de los evangélicos, que la Virgen María solo fue como otro apóstol. No. Ella tiene una dignidad más alta que cualquier hombre y que cualquier santo. Decimos esta otra que también se enojan los evangélicos, que María es madre de Dios, y ellos lo confunden y dicen, entonces es como si fuera nuestra abuelita. No, no. Decimos que es madre de Dios porque ¿se acuerdan el primero cómo dijimos que era? Acerca de Jesús. ¿Que Jesús es? ¿Qué?
Verdadero Dios, Jesús, si Jesús es Dios, no es lo mismo que decir Dios es Jesús, ¿eh? Jesús es Dios, ya lo veremos después. Pero entonces decimos que María es madre de Dios Hijo, ¿sí? A eso se refiere, no que hacer ni que la Virgen sea esposa de Dios Padre, ni tonterías así. Se refiere a que María es madre de Dios Hijo. Y sobre todo, la última es de su asunción, que María es asunta. A diferencia de nuestro Señor Jesús asciende. Digamos que por sus propios poderes Jesús sube. María no tiene esos poderes porque no es Dios. Entonces ella es subida. ¿Sí se explica la diferencia? Sí, claro. Esa es la asunción de la Virgen María. Y nosotros creemos en eso, ¿por qué? Porque por lo mismo, ese depositorio tan sagrado donde estuvo nuestro Señor Jesús no pudo conocer corrupción, ni se la comieron los gusanos, ni nada de eso, porque nuestra Virgen es la mayor humana, es la criatura más querida de toda la creación, es María. Por encima de potestades, santos. Por encima de todo. No, el chamuco le tiene pavor a la Virgen María. Y es una humana. Pero es la pelea. Se llama el protoevangelio cuando peca Adán y Eva. Y dice, ella te pisará, dice Dios, ella te pisará la cabeza. ¿Sí? Él lo está sentenciando. La Virgen María te va a dar en la torre. Por eso siempre la pelea. Bueno, los dogmas del Papa de la Iglesia. Estos me los voy a echar rápido. Nosotros creemos que Jesucristo fundó la Iglesia y la fundó en Pedro. Le dijo, tú eres Pedro y sobre tu cabezota, o sea, sobre tu, cefas, cabeza, piedra, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Y todo lo que perdones y no perdones en la tierra, será perdonado y no perdonado en el cielo. O sea, vamos a tener una conexión tú y yo a través de la iglesia. Esas virtudes que tuvo Pedro como jefe de la iglesia, se dieron cuenta después de la Semana Santa que hablan de los Hechos de los Apóstoles y varias veces dicen que resucitó Jesús y todos ahí están cuchicheando y dicen, no, vamos a esperar que venga Pedro. Y llega Pedro, se pone en medio de ellos y habla con ellos. O están discutiendo, pero no, vamos a ver qué dice Pedro. Pedro llega y habla. ¿Sí? Ahí ya es cabeza de la iglesia, de una iglesia primitiva, se llama la iglesia primitiva, que va creciendo, hasta que en el año 300 ya es conocida ahora sí como iglesia católica. Entonces nosotros decimos que Pedro es el primero. Hay unos que dicen que la palabra papa se refiere a este juego de palabras de Pedro el primero. Pero bueno, no hay que entrar en eso. Decimos nosotros que el papa es elegido por el colegio cardenalicio, porque todos los cardenales del mundo se reúnen y eligen al papa. El papa es elegido después de que hacen una oración bien fuerte, que no conocemos, pero que hacen una oración bien fuerte que nadie lo sabe más que ellos, y esas fórmulas solamente están dentro de la Capilla Sixtina cuando se hace el cónclave. Y entonces hacen una oración para invocar al Espíritu Santo, y por eso creemos que es el Espíritu Santo el que mueve. Actualmente hay muchos intereses y poderes dentro de la iglesia, pero que a nosotros no nos competen. No debemos nosotros de preocuparnos por ello. Es como si algún padre borrachín que todavía existen nos diera la comunión y dijéramos, esto es la comunión mayor, no valió porque el padre pecó, tiene esposa o lo que sea. Pues para nosotros sí es válida, porque Dios es fiel. No se les olvide, Dios es fiel sobre todas las cosas y cumple lo que promete. Pero lo que hizo el Padrecito, pues es su pecado personal, es su bronca. ¿Sí? Es como si ustedes dicen, voy a hacer una donación para la coronación y se va el Padre, huye con todo lo que recabó. Es pecado de ustedes se lo ofrecieron a Dios y es obra de cada quien. Pero los pecados son personales. Entonces, nosotros creemos que el Papa es elegido por virtud del Espíritu Santo
y que él tiene una cosa que se llama infalibilidad, que quiere decir que no falla en sus enseñanzas, en sus encíclicas, en todo esto. La Iglesia y el Papa no fallan. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos en eso y lo aceptamos. Pero, por ejemplo, esta reunión que tenemos ahorita no hubiera podido existir en el concilio primero, ¿no? Porque toda la doctrina solo la daban los sacerdotes y las religiosas, hasta ahí, ¿no? Pero con el concilio segundo, la iglesia se abrió, se murió un papa y dijo, vamos a salir, iglesia en salida, ¿no? Entonces las cosas van moviéndose y nosotros creemos que es gracias al Espíritu Santo que habita en ella. Antes de cambiar de esta, nosotros decimos en el mismo credo, creo en una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Una, ya dijimos, es una, la fundada por Jesucristo. Santa. ¿Por qué es santa? Yo creo que nosotros somos pecadores. Yo no creo que ninguno de ustedes diga, no, yo creo que tampoco soy pecador. ¿No? ¿Por qué será santa la iglesia? Porque la fundó Cristo. Porque la fundó Cristo, muy bien. ¿Por qué más? Hay una nota bien específica por qué es santa. Busca la santidad de sus miembros. Sí, pero no. La iglesia es santa no por nosotros, si por nosotros fuera, la iglesia no fuera, lo que fuera al menos santa, ¿no? Si fuera por nosotros, sus miembros, sus ministros, todos los que militamos en la iglesia, por los humanos no es santa, es por Dios. Dios la hace santa. El Espíritu Santo dice que se posa sobre la iglesia y eso la hace santa, ¿sí? Te comparte el Espíritu Santo su santidad a ti, te la da a ti. No porque uno sea muy virtuoso, todo, sino que el Espíritu Santo tiene a bien tocarte, voltearte a ver y decirte, tú puedes ser santo como todos los santos que conocemos. Por ejemplo, San Charbel, que lo mencioné hace rato, pues fue santo por tu vida junto al Espíritu Santo. ¿Sí? No porque haya sido muy bueno San Charbel. El Padre Pío, que yo admiro mucho al Padre Pío, con sus estigmas y todo eso, y que lo vimos allá en la modernidad, fue por obra del Espíritu Santo. Entonces, si yo digo, yo René, he decidido volverme cristiano y voy a ser el punto cristiano, y ahí voy, ¿no? Son obras vacías, Sin el Espíritu Santo yo no puedo hacer nada. Yo no puedo decir, yo me convertí a Cristo, sino siempre primero, el estímulo primero siempre viene de Dios. Dice la carta de Juan, Dios amó primero. O sea, lo nuestro es una respuesta a ese amor primero. ¿Sí? Nos debe de dejar de envanecer ese de, yo me volví a Cristo. No, si Dios nunca no tuviera la misericordia de voltear a mí, yo seguiría con mi vida vacía y hueca. Los dogmas acerca de la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Ya decíamos en las potencias de Dios, que Dios, antes de Dios nada y después de Dios nada. Dice que el mundo tuvo un principio. Y aquí también hay mucho, porque la razón nos decía, espérate, pero entonces dice el Génesis, primero creó las aguas, luego el día y la noche, luego los animales, y terminó con el hombre y se sentó a ver cómo estaba todo. Y los dinosaurios, pues ahí están los huesotes, ¿no? Y yo me acuerdo de mi catecismo, que tuve que colorear una hoja completa de la creación y no hay ningún dinosaurio. Y todo eso que hay, ¿qué pasó? No, los días de la creación son una imagen, sobre todo las primeras capítulos del Génesis, son una imagen, más no un relato histórico ni científico, pero son una imagen de millones de años que fueron pasando para que llegáramos a lo que nosotros conocemos como el séptimo día, que ahora sí, Dios se sentó y dijo, a ver, no, pero son millones de años, no se confundan. El relato del Génesis no tiene ninguna
Nada que discutirle a las teorías científicas acerca de la creación del mundo. ¿Sí? No están peleadas. Si nosotros nos metemos más a fondo, vamos a encontrar muchas coincidencias. Por eso les digo que los científicos no han podido demostrar la no existencia de Dios. ¿Sí? Solo es una necedad, Dios no existe. Les comentaba anteriormente que vi a una persona en el Twitter que decía: yo no creo que Dios exista, y si existe no me cae mal. Pues son posiciones absurdas de algo muy pequeño que somos ante la magnificencia de Dios. Entonces, el mundo tiene, así como tuvo un principio, una creación, también va a tener un final. ¿Sí? Y sobre todo, cuando los jóvenes o los muchachos, nuestros hijos adolescentes nos dicen: no te metes en mi vida es mi vida. Incluso nosotros decimos: ¿qué se meten? Es mi vida. No, incluso tu vida no te pertenece, le pertenece a Dios. Dios es dueño y dador de vida. Decimos en el credo del Espíritu Santo, creando el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. ¿Sí? Regresamos al Génesis y decía que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y dijo después, para darle vida, ¿qué hizo? Insufló. Muy bien. Dice, insufló vida sobre él. ¿Sí? Eso es el dador de vida. Entonces nosotros creemos que toda la vida es dada por Dios. Nosotros no podemos tomar una vida porque no nos pertenece. Por eso es que no creemos. No aceptamos el aborto, el asesinato, la eutanasia y el suicidio, incluso asistido, no entra. Porque nosotros creemos que Dios es el que da la vida y Dios la quita. ¿Sí? Dios da, Dios quita, demos gracias a Dios. Dogmas sobre el ser humano. El hombre tiene su parte material y alma espiritual. ¿Sí? Nos componemos de cuerpo y de alma. Y el pecado de Adán y Eva se propaga a todos los descendientes, todos sus hijos. Si nosotros decimos entonces que no hay 7 días como los conocemos hoy, lunes a domingo, y el domingo se sentó Dios a ver, entonces también decimos que Adán y Eva son una figura de los primeros humanos. ¿Sí? Entonces, ese pecado de desobediencia, el pecado original es la desobediencia. Ahora que sus niños van a aprender primero acerca de la creación, que sus niños les pregunten, ¿cuál es el pecado original? La desobediencia. Ese es. ¿Sí? Porque le dijo Dios, no te vayas a meter en tu cabeza, solamente limítate a disfrutar lo que te estoy dando. Pero el humano siempre complicado, se mete y se mete en mal ignorancia. Tú vas a ser como Dios. Y buscando esa potencia, el hombre llega a la desobediencia. No es que se haya comido la manzana, se comieron otras cosas, pero no la manzana. El hombre caído no puede redimirse a sí mismo, ya se los había dicho. Nadie por sus propios medios puede salvarse. Siempre necesita de la ayuda de Dios. Ya sé que dicen, es mucho texto, pero vamos rápido. Dogmas de los sacramentos. Creemos que el bautismo es el primer sacramento instituido por Jesucristo. Él mismo se bautizó. Y él dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esto, muchos bautizos de otras iglesias quedan fuera. ¿Sí? Nada más por eso. Decimos que por medio de la confirmación nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo y nos hace listos para hacer esto que estamos haciendo ahorita, gracias a la confirmación. La iglesia recibe el poder de perdonar y de no perdonar los pecados después del bautismo. Con el bautismo, si, por ejemplo, a Carla la bautizamos ya grandota, ¿no? Órale, Carla, te vamos a bautizar. La bautizamos y se le cae el candelabro de la iglesia. En ese momento se va derechito al cielo. Porque un sacramento, decimos que un sacramento es un signo sensible que da gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Que estás bien vista ante los ojos de Dios. Igualito que Jesús cuando salió del Jordán y se le puso la luz. Se le llamó, decía, este es mi hijo muy amado. Igual, cuando nosotros comulgamos y lo hacemos en gracia y nos confesamos
y comulgamos en ese momento, si se nos va la vida, nos vamos a derechitos sin pasar al purgatorio. ¿Sí? Entonces, así es la onda de los sacramentos. La confesión, igual, está prescrita por el derecho divino. Si tú te vas y te confiesas con el padre, hay un padre muy grosero en YouTube, ¿cómo se llama? El padre Pistolas, ¿no lo han visto? El padre Pistolas. No lo vean. No lo vean. No vean al padre Pistolas. Que es un señor muy grosero, y el Michoacán, y ahora le quitadas. Entonces, si yo voy y me confieso con el padre Pistolas, espero que nunca tenga que confesarme, pero esa confesión es válida, ¿sí? Porque Dios es fiel. Entramos a lo sabroso. La Eucaristía es el verdadero sacramento instituido por Cristo. Cristo está presente en el sacramento a través de la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Una sustancia cambia, no de aspecto, pero sí de esencia, ¿sí? Cambia de sustancia. Esto es cuando el Padre está haciendo la consagración. Hagan de cuenta que este es el cuerpo de Cristo. Bueno, la oblea, cuando está abajo es oblea. Y en el momento en que sube la oblea, es increíble, porque por eso nosotros nos ponemos de rodillas, porque es adoración, porque en ese momento esa oblea sube, se convierte y baja ya siendo cuerpo de Cristo. Y eso solo lo podemos creer a través de la fe. ¿Sí? Por eso es que si se cae, si la riegan, yo he visto señoras que lo tienen así, pero lo echan así, sin ningún recato o respeto. Nosotros creemos que son herejías de menor a mayor grado. Entonces, nosotros creemos que verdaderamente nuestro Señor Jesús está presente en esa Eucaristía, que deja de ser una simple oblea y se convierte en alimento espiritual. Si te dicen los evangélicos, es que no es así. No, nuestro Señor Jesús dijo, este es verdadera pan y verdadero sangre. Quiere decir que es verdadero alimento. Entonces nosotros debemos de consumirlo al ser verdadero alimento. Y Él dice, este es mi sangre, este es mi cuerpo, aquí estoy yo. Y aquí voy a estar yo hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros debemos de tener un amor y un respeto máximo por las sustancias sagradas. Por eso es que todo lo que se lleva a cabo en la consagración es en ese corporal, que quiere decir que está apartado del mundo, ¿no? Está apartado dentro del altar, incluso está apartado porque tiene es tan sagrado que nosotros somos impropios de verlo, de tocarlo y sobre todo de consumirlo. Decimos que la unción de los enfermos es verdadero sacramento instituido por Cristo. Y Él lo hizo. Él tuvo esa misericordia y hizo lodito con su saliva y se lo puso en los ojos y curó. Nosotros creemos que esa acción nos la dejó nuestro Señor Jesús. El orden sacerdotal daba de apóstoles a sus discípulos y de los discípulos a sus discípulos y así. Y el matrimonio es verdadero y propio sacramento. Fíjense, en el bautismo la materia es el agua, ¿no? Te echan el agua y te echan el crisma. En la confirmación es el crisma y el cachetadón. En la confesión son los pecados. En la Eucaristía, pues es el cuerpo. ¿Sí? Y en el matrimonio, ¿cuál es la materia? Los novios son la materia. Se entregan ahí los ministros, por ejemplo, en la confirmación es el obispo. En el bautismo es el sacerdote o el diácono. Pero en el matrimonio, los novios son los ministros y la materia, porque se entregan y se hacen una. Hay una plática de matrimonio, verán que está bien bonita. Ya casi terminamos. Dogmas sobre las últimas cosas. Decimos que la muerte es el paso que damos hacia la vida eterna. Y la vida entonces temporal es lo que nosotros vamos juntando, como si fuéramos Mario Bros juntando monedas, vamos nosotros juntando
obras para el que día que te mueras, llegues ante el Señor y dices, ay, está de obras. Y ya si llegas sin nada, pues, ni modo. Decimos que el paraíso es la presencia de nuestras almas ante Dios. No es un lugar que digan, ay, estoy aquí entre las nubes en el avión y no veo el cielo. No se refiere a eso. No es un lugar físico, porque decimos que Dios es espíritu. Y nosotros dijimos que tenemos cuerpo y alma. Lo que se une con Dios es nuestra alma. No tiene un lugar. ¿Sí? No tiene un lugar físico. Entonces, el premio a tu vida es que el resto de tu vida eterna estés viendo como si nosotros estuviéramos viendo la figura del resucitado, que toda la eternidad estamos viendo a Dios. Al contrario, el infierno es no estar viendo a Dios, estar viendo a peluche. ¿No? Ese es el castigo al que se refiere. El purgatorio es cuando no te alcanza tu costal de obras, pero sí tienes chance, entonces tienes que esperarte a que el Señor Jesús diga, sí, bueno, ya te voy a dar chance. O te diga, no, ni modo, te vas a ver a planchar. Espérame. El fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Nosotros decimos que con trompeta de Dios, de arcángel, y con voz de trueno va a ser anunciado el último día. Y hay muchos signos que alguna vez platicaremos de cuando ya va a llegar nuestro Señor Jesús. Ahorita digamos que empezamos en los dolores de parto, ¿no? Empezamos ahorita los suavecitos, lo que todos podemos llevar, pero se va a poner canijo. Entonces, decimos que al final de todas esas cosas va a bajar nuestro Señor Jesús con todos los arcángeles, serafines y ángeles a darle matacuas, y dice que la resurrección de los muertos, yo decía, bueno, dicen el catecismo, va a resucitar a los muertos y los va a sacar de sus tumbas. Por ejemplo, aquí al señor de familia, Romero López, ¿cómo le va a hacer? Es más, vámonos para atrás, vámonos para todos los que murieron, digamos, en la revolución. Ya no hay ni huesitos, ni nada de ellos, ni polvo. ¿Cómo los va a restituir? Bueno, yo fui con un padre y le dije esa duda. A ver, padre, ¿cómo está eso? Y él me dijo, esa es bronca de Dios, no es bronca tuya. Él cumple, ¿sí? Él va a cumplir. ¿Cómo le va a hacer? ¿Quién sabe? Pero nosotros creemos que nuestro Señor Jesús va a levantar de sus tumbas a los que todavía tienen chance de salvarse, y obviamente los que ya se fueron directo, pues ya están ahí con él. En el juicio universal que nosotros le llamamos parucía, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Cuando, por ejemplo, los familiares de la familia Romero murieron, ellos tuvieron su parucía personal, pero el día del juicio final es una parucía universal. ¿Sí? Entonces, ya se fueron todos los 44 dogmas. Los dogmas se basan en la autoridad de Dios, quien es quien las revela. ¿A quién se las revela? ¿Al Papa o al Colegio Cardenalicio? La Iglesia garantiza de que son reveladas por Dios. Ya les dije, si no es así, no es nuestra bronca como iglesia militante. Nosotros tendremos esa misericordia con Dios, no te voy a decir, sí serás menso. No, sino que nosotros hicimos lo que nos tocaba. Los dogmas revelados son solamente al Papa o al Concilio. Una vez proclamado el dogma, no se puede quitar. Ya si llega un Papa y dice, les voy a quitar este dogma, hay que dudar de él. Los miembros de la iglesia aceptan y creen los dogmas, que es el papel que nos toca a nosotros. La iglesia no los impone, son revelación divina. ¿Sí? Entonces, si partimos de esta base, queridos hermanos, vamos a poder tener una religión libre, sobre todo libre. Es bien importante esa palabra porque nadie es de fuerza, ¿no? Sino que es algo libre, una respuesta nuestra, gracias a que Dios tuvo a bien voltear a verte a ti y no volteó a ver a tu vecino, a tu hermano, a tu familia, sino a ti.
Date cuenta de eso, te volteó a ver a ti. Volteó y puso sus ojos en ti, no en otro. Ahora viene la respuesta. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Y eso, como somos libres, pues cada quien tendrá su respuesta. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta o comentario acerca de esto? Adelante, Moni. Yo sí tengo 3 preguntas que la verdad han ido cambiando, bueno, como la iglesia lo ha venido cambiando, dices que son dogmas, una vez que se ponen no se pueden quitar. Pero anteriormente, hace más de unos 15 años, la quemación por la iglesia no estaba permitida. Uh-huh. Y no estaba permitida con esto de que Cristo nos iba a llamar el día del juicio, iba a levantar a nosotros y íbamos a ir ante su presencia. Uh-huh. Pero de repente la iglesia, bueno, no sé si está permitida la cremación. La verdad, esa idea siempre ha chocado en mi cabeza. Segundo punto, hace hasta como 5 años estaba lo que era el limbo. Los bebés que nacían y llegaban a fallecer antes de ser bautizados iban al limbo. Pero también la iglesia en algún momento dijo que el limbo ya quedaba como descalificado. Entonces, la verdad son cosas que en mi mente sí se me hace como que choca, porque de repente sí, de repente no. Por ejemplo, mi mamá entró mucho en conflicto cuando cremamos a mi papá, porque ella creció, pero yo le dije que la cremación no era permitida. Y yo le explicaba es que sí, a usted está permitido, pero sigue teniendo ese conflicto existencial. Yo la verdad traté de convencerla como para su tranquilidad, pero es algo que desde ese año me ha venido chocando como en la cabeza y sí decía, de repente sí, de repente no. Sí, muy bien. ¿Me ayudas con el limbo, Nadia? Mira, yo me acuerdo que yo fui monaguillo aquí en esta parroquia, y desde que yo era chamaquito, estaban esas criptas de allá adentro y las de allá. Entonces, tiene mucho que eso, pero sí, tienes razón, es más bien una creencia, es una creencia que se propagó y tiene mucho que ver con la religión popular, sobre todo aquí en México, por esa onda de los muertos y todo eso, ya lo veremos más adelante, pero esa religión popular se quedó bien incrustada desde los aztecas. Entonces, en realidad nunca ha estado prohibida la cremación, por eso mismo que les comentaba ahorita. Pero más bien es una creencia popular de que pasó, hasta que la iglesia se puso ahora sí los pantaloncitos para decir, no, olvídense eso de que no pueden cremarnos. ¿Sí? ¿Y del limbo? Aquí como dice René, debemos de tener mucho cuidado también nosotros con los dogmas que hay, con las creencias que hay, y con los cambios que presenta la iglesia. Recordemos que tristemente en nuestra iglesia católica existen sacerdotes no tan santos, y así también vienen los obispos, vienen los cardenales. Tristemente tenemos que reconocer esa situación por la que está pasando la iglesia católica en este momento. No quiero decir que todos, no. Como que son cosas que vienen a confundirnos, como dice Mónica. Ella creció con esa creencia, vienen otros y nos cambian esa creencia, que si es un dogma, no tiene por qué cambiarnos, que es como nos dijo René ahorita. Si alguien viene y nos cambia el dogma, cuidado. O sea, él mismo nos está dando la respuesta. Cuidado con ese dogma, porque nadie en la iglesia nos puede cambiar un dogma que ya quedó establecido. Ahora, los niños que en el libro, cuando niños que mueren sin el sacramento del bautismo, es lo que nosotros sabíamos, ¿no? O lo que nosotros nos quedamos con esa idea de niño, ¿a dónde se va el alma del niño? Pues es que yo siento, bueno, el alma la recoge Dios. O sea, es un alma de un pequeñito que murió en situaciones adversas, en situaciones que no estuvieron bajo la situación del bebé, vamos, busquemos y creamos en la misericordia de Dios, que su misericordia es tan grande y que no va a dejar que el alma del bebé quede vagando o que quede en un lugar sin el recogimiento,
está nuestra madre que abraza todas esas almas y las lleva a su corazón. Entonces, creamos que la misericordia de Dios es más grande que nosotros. Aquí el problema, o aquí en los conflictos que nosotros entramos muchas veces, es porque queremos entender humanamente a Dios en su divinidad. Queremos creer, queremos entender yo humano las cosas divinas que vienen de Dios, y eso nunca lo vamos a alcanzar, porque para poder entender a Dios y las cosas de Dios necesitamos estar a la par en divinidad, y pues en eso tenemos que trabajar, dejar a un lado el pecado, dejar a un lado mi vida anterior para poder entender un poco. Entonces, creamos que Dios es misericordioso, que la Santísima Virgen está en para todas esas almitas de todos esos niños que han perecido sin el sacramento del bautismo, y las tiene con ellos, las tiene con ellos. Entonces, vamos a profundizar más, si ustedes quieren, en este tema. Vamos a darnos a la tarea de investigar más para dejar más claro y no causar más confusión en ustedes. Sí, adelante. Yo lo que sé es que ¿Cuál es tu nombre, perdón? Héctor, Héctor. tanto el limbo como la cremación no eran cuestiones dogmáticas, eran respuestas teológicas que se les daba a la respuesta a ver qué pasaba con las almas de los bebés que habían fallecido sin haber sido bautizados. Entonces había personas, había teólogos, había sacerdotes que opinaban. Eran opiniones y hacían respuestas, hacían documentos, pero no era una respuesta del magisterio de la iglesia, sino solamente eran comentarios. Ya cuando se empieza a hacer más alboroto, más grande, pues ahora sí la iglesia se pronuncia y dice, no existe limbo, no puede haber un estado del alma que no esté ni en el cielo ni en el infierno. Entonces ya se pronuncia que el limbo no existe, nunca fue una cuestión dogmática. Lo mismo sucede con la renovación. De todas maneras, pues la iglesia tiene facultad para dar y desatar. Si en algún momento más adelante dice que no se tiene que cremar, pues no se va a tener que cremar a Julio, pero en este momento está permitido. Así es, muy bien. De acuerdo. Adelante, Leti. De hecho, mi pregunta también era encaminada a eso. Te digo, ¿cuál es el origen de esa inquietud? ¿De dónde se van los niños cuando fallecen los recién nacidos o los que... Por los abortados. Ajá, exactamente. Esa era mi duda. ¿Por qué surgió esa duda en cuanto a dónde se van? Es que se supone que tienes que estar bautizado para poder acceder a la salvación. Y ahí. Sí. Entonces nosotros debemos de orar por los no nacidos y por los que mueren no bautizados. ¿Vale? ¿Ya? Adelante, la siguiente. Nuestra cápsula del día de hoy. La palabra amén. Usualmente hacemos como que un mal uso de ella. Yo me he encontrado en redes sociales que, por ejemplo, alguien pone, oremos por Panchito que tiene cáncer, y pone la foto del niño, y mucha gente pone en los comentarios, amén, 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 amén. A ver, está diciendo, oremos por Panchito, ¿no? Se trata de entrar en oración para la salvación de un niño, ¿sí? La palabra amén significa así sea o verdaderamente. Y ese es un acto de fe. Estamos hablando del dogma de la fe, de lo que mi pensamiento y mi corazón cree en Dios. Entonces, si esta palabra que significa amén, démosle un buen uso. ¿Sí? No sigamos la corriente, porque luego nada más nos dedicamos a seguir a la corriente y ponemos las manitas así en el Face o ponemos amén y cuando no sabemos realmente. Démosle un buen uso. Como decía, la palabra significa verdaderamente o así sea.
En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel terminaba sus oraciones, sus cantos hacia Dios, en este caso hacia Dios Padre, lo vamos a ver la siguiente semana, con la palabra amén, ¿sí? En el Nuevo Testamento solamente Jesús en su vida pública la utiliza y él dice, en verdad les digo, o sea, si la palabra significa verdaderamente, él la está usando como en verdad les digo, esa es la palabra amén. Y en el Apocalipsis, la palabra amén está dirigida a él, a Cristo. Entonces, en el capítulo 3 dice, el amén por el que todo fue creado y su fin será él. Entonces, es una palabra muy sagrada y debemos el uso correcto de decir la palabra amén, ¿sí? Nosotros lo utilizamos dentro de la misa repetidas veces, cuando terminamos una oración, cuando el Padre nos da la bendición, lo usamos varias veces. Pero el momento más importante en donde la utilizamos, hablábamos del dogma de la Eucaristía. Cuando nosotros vamos a comulgar, estamos frente al sacerdote, lo que él nos dice es el cuerpo de Cristo y nos está dando la hostia consagrada. En ese momento nosotros contestamos amén. Y si lo vamos a decir creyendo que en esa hostia está él, respondámoslo firmemente y fuerte, porque hay veces que ni siquiera contestamos o así de, ¿no? Bien, estoy firme en mi fe, si creo que es él, amén. Entonces, usémosla correctamente y no solamente nos dejemos guiar por las corrientes. Si vemos un post, oremos por Panchito o esto o el otro, pues entremos en oración por esta persona que a veces ni conocemos, entremos en oración y pidamos por la salud, por lo que sea de esta persona y no solamente nos limitamos a seguir, vayamos como los borreguitos detrás de todos los demás. Hasta aquí su cápsula informativa. Antes, espera, la misa pasada, el padre comentó, al final, no sé, tal vez entendí mal, no escuché mal. El padre dijo, después del Padre Nuestro, recuerdo perfecto, No se dice amén. no se dice amén. Entonces a mí me dejó así de, que no sabía eso. Bueno, Lo que pasa es que esta parte después de la consagración se llama doxología. Ajá. Y todo eso es una oración Okay. hasta que nosotros finalmente terminamos con ese amén al que se refiere el Padre. Okay. Por eso es que el Padre Nuestro es parte de la doxología hasta que termina y decimos ahora sí, amén. Sí. No terminando la oración. no terminando la oración. De hecho, el padre Javier nos va a estar así como que instruyendo un poco terminando la misa y va a estar dando también pequeños tips, porque luego sucede que no venimos comúnmente a misa y hay como que ciertos errorcillos o comportamientos que hay que ir cambiando. ¿Sale? Dentro de las dinámicas de Escuela para Padres ustedes si vinieron y estuvieron en misa el domingo pasado, saben que los chicos suben a leer, ellos hacen una parte, ustedes papás hacen otra parte. Todos los domingos pedimos 3 papás que gusten cooperar, ayudar, 2 para la limosna, para recoger los canastos, bueno, utilizar los canastos y recoger la limosna en la hora del ofertorio, y 1 que suba a leer la oración universal o oración colecta, como le llaman. Entonces, necesitamos 3 papás voluntarios que gusten. En el caso de la recolección de limosna, no se preocupen, nosotros los asesoramos, siempre les decimos qué se hace, qué no se hace, cómo se hace, igual en la oración colecta. Siempre van a estar guiados, siempre los vamos a apoyar, no es de que, órale, súbele. No pasa eso, no se crean, a veces sí lo hacemos, pero no sé. Entonces, 1, otros 2, quien guste, no les pasa nada, ya está, muchísimas gracias. ¿Quién lee la oración universal? Francisco, perfecto, y los otros 2 en la colecta. La próxima semana, no hay clase, pero si vamos a tener, no vamos a tener. Yo es lo que les iba a decir, que si quieren conectarse, lo hacemos virtual el próximo domingo. ¿Por qué no vienen los chiquillos? Para ¿No es puente? Para no atrasarnos, tocaría la de la Santa Biblia.
Entonces, ¿sí nos conectamos? Sí. Bueno, entonces en el folletito que ahorita les entregó Irene, atrás viene el QR para que se unan al grupo, porque ahí es donde se pone la liga. Entonces ya no traigan la Biblia, les iba yo a decir que trajeran su Biblia, ya no la traigan porque... Pero la tienen a la mano, por favor, porque la siguiente clase es acerca de la Biblia, del uso de la Biblia, y por favor la que tengan, no importa si nunca la han abierto, no importa, pónganla, ténganla ahí en su mesa, vamos a platicar acerca de ella. Y me comentó la coordinación de catequesis que quien falte de documentos, por favor, ya entréguenlos. Recuerden que para comunión es acta de nacimiento, fe de bautizo y nada más. Para confirmaciones, acta de nacimiento, fe de bautizo y fe de comunión. Así que, por favor, quien falta, entréguenselos a su catequista o a la coordinación de catequesis, por favor. También el libro les cuesta 100 pesos y ese lo tienen que pagar con la coordinación de catequesis. Mande. Perdón, yo me presento, pero van a contestar bien rápido. La vez pasada comentaron que hay diferentes tipos de Biblia. A mí eso también me llama la atención. Yo tengo una Biblia, pero dijeron que aquí usamos la evangélica. Entonces, no, lo vamos a explicar. Los niños. Ajá, los niños van a utilizar Biblia, tienen que comprársela. Les recomiendo que vayan, por ejemplo, a la de librería de San Pablo, hay una atrás de Catedral, o la de la Buena Prensa, hay una igual en San Cosme, o atrás de la Sagrada Familia, hay otra Buena Prensa. Tiene que ser una Biblia católica. Está la latinoamericana, hay una que es la Biblia de Jerusalén, o hay otra que se llama la de las Américas, la de la Juventud. Eso también lo vamos a ver la siguiente clase para que no nos confundamos de comprar otra. La de los hermanos evangélicos es la de los hermanos evangélicos. Recordemos que aquí estamos viendo, somos católicos y nuestra Biblia tiene que ser católica, ¿vale? No estoy me preocupo porque yo cuando me casé me regalaron una Biblia, la compraron en la Basílica de Guadalupe, pero es una cosa, es un mamotreto enorme. Entonces, la verdad, no sé distinguirla porque le estuve buscando y no vi que dijera como algo en específico, no me dice Sagrada Biblia. La mayoría de las Biblias católicas tienen el sello de imprimatur, que es ahora sí que la oficial, ¿dónde? Tiempo. Sí, ya estamos sobre el tiempo, que es la oficial de la Iglesia Católica. Entonces, si quieres, búscale hasta en la parte de atrás o en la parte de adelante en el colofón, el llamado en el colofón, ahí tiene que decir imprimatur, que es la oficial. Pero lo vemos la siguiente semana, la Biblia, entonces ténganla a la mano y nos conectamos. ¿Vale? La oración. Tiene, Nadia, ¿nos ayudas, por favor, con la oración? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque te traes en este día. Gracias porque nos tienes aquí presentes. Gracias porque nos diste la posibilidad para venir a tu llamado. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y abras nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón para poder acogerte a ti y a tu Madre amada. Dejamos en tus manos todas nuestras necesidades, nuestras preocupaciones y todas nuestras intenciones, mi Señor. Amén. Amén. Padre de Espíritu Santo. Amén. Gracias, papá. Pasamos al tema. Únanse al grupo, si tienen problemas, acabando la misa, les ayudamos. Quien no pasó lista, por ahí está la tablita. Que yo den su nombre, por favor. Sí. Quien no pasó lista, por favor, aquí está la tablita. Como dice él. Gracias. Gracias, papás, cuídense. ¿Cómo se dice? Gracias.